Bienvenidos todos una vez más a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Hoy en este sexto episodio tenemos el placer de contar con Ignacio García Medina, un buen amigo desde hace muchos años. Él es columnista de El American y también miembro del Juan de Mariana. Y aprovechando que está aquí, pues vamos a volver a hablar un poquito de cultura popular, de Disney, Netflix, las plataformas y cómo se están dirigiendo sus intentos a intentar cambiar nuestra percepción de la historia. Así que nada, pues para empezar, por supuesto, como siempre, me acompaña Dani, como os digo, también Ignacio en esta ocasión especial. Y para empezar le voy a dar la palabra a nuestro invitado, para que empiece él. Muchas gracias, Noelia. Hola, Dani, ¿qué tal? Pues sí, realmente tú lo has dicho, es decir, estas plataformas, Disney y Netflix por poner como los más conocidos, pero al fin y al cabo parece que esto es como una especie de ataque coordinado por parte de toda la industria, o por lo menos de la parte hegemónica de la misma. Hay como un interés especial en reescribir la historia, ¿no? En hacer la narrativa de izquierdas encajar con la realidad, o hacer que la realidad encaje con la narrativa de izquierdas cuando eso no es así. Pero claro, el cine, las series, todas estas cosas pues tienen una influencia muy grande y muchas veces te parece que lo que uno ve ahí en la pantallita pues realmente es la realidad. Y luego cuando lo contrastas con la realidad te das cuenta de que no siempre es así, ¿no? Y bueno, creo que ahora saldrán multitud de ejemplos de las cosas que estoy diciendo. Los hay más burdos, digamos, y los hay más sutiles, pero al final es esto, ¿no? Es siempre intentar montarnos en la cabeza de los telespectadores la narrativa que a ellos les interesa para luego pues, poder explotar políticamente esos relatos que ahí muestran, ¿no? ¿Qué opinas, Dani? No, estoy totalmente de acuerdo, que eso es una tendencia además que se ve en los últimos años, sobre todo se exageró, ya empezó, había algunas ideas de estas, porque estas ideas, por ejemplo, de la corrupción política, se empezaron a hacer sobre todo famosas en los años 90, pero los años 90, vamos, todavía era comparado con lo que hay ahora, pues estaba en germen, y ahora son las mismas ideas, pero con esteroides. Y se ve muchas series. No tengo muy claro que sea, parece efectivamente un ataque coordinado, no creo que haya así como una gran conspiración. Creo que son las ideas dominantes generalmente en los intelectuales en Estados Unidos. Creo que tiene mucho que ver también con esta idea credencialista. En Estados Unidos, por ejemplo, para entrar en periódicos también para tener guiones, incluso para ser guionista de los late night shows, muchas veces contratan a gente que haya estado en la Ivy League, en las universidades de primer nivel. Y ahí es donde se generaron este tipo de ideas, como la teoría crítica, la teoría racial crítica. Y entonces eso, progresivamente, con el paso del tiempo, pues se ve que está influyendo mucho en muchas películas. Y es lo que dice él, que hay multitud de ejemplos donde se puede ver cómo están intentando hacer eso. Entonces, o sea que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ignacio. Es que cuando hablamos de esto de ataque coordinado y tal, es fácil caer en lo de que te digan conspiracionista y tal, pero realmente es que no hace falta esa conspiración. Digamos, yo siempre pongo el ejemplo de los Reyes Magos. Es decir, los Reyes Magos, si lo piensas, es una mega conspiración para mantener oculto la verdad a un segmento de la población, en este caso los niños, hasta no sé qué edad, más o menos hasta los 9 o los 10 años, y no hay nadie ahí, digamos, claramente moviendo los hilos, tal, pero, sin embargo, eso se mantiene y de una forma un poco espontánea, ¿no? En plan, el que diga el que se chive y tal, o los padres que no cumplan con esto, pues vamos a por ello y tal. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal en el caso concreto de los Reyes Magos. Lo que quiero decir es que no hace falta ni siquiera que se produzca esa coordinación ahí conspiranoide y tal, sino que es una cosa que va, digamos, cayendo por su propio peso, y más cuando, efectivamente, como tú dices, Dani, esto viene probablemente de más atrás, en el sentido de que en las universidades se les empieza a impregnar con estas cosas, y luego los propios directivos, incluso a veces sin saberlo, simplemente hacen eso porque están convencidos de que eso es lo que hay que hacer y de que eso es lo que hay que, digamos, proclamar. Y luego ya, pues evidentemente sí que entra esa parte, digamos, más conspiranoica,
que tampoco me gusta llamarlo así, cuando alguien se sale un poquito de esa narrativa, ¿no? El caso lo hemos visto ahora precisamente con Gina Carano y Disney, ¿no? Que la han echado del Mandaloriano, acusándola de banalizar el holocausto y demás, cuando uno ve el tweet que puso o el post de Instagram que puso y todo lo contrario, en todo caso, de alguna manera lo que está es empatizando con el pueblo judío y el holocausto, y sin embargo le dan la vuelta y la expulsan, confirmando lo que precisamente ella criticaba, ¿no? Es decir, los temores que ella de alguna manera expresaba en ese post de que por ser republicana a la gente se le estaba totalmente pues apartando o discriminando y tal, pues lo que hace Disney es confirmarlo, echándola, además de la noche a la mañana, así en plan fulminantemente, sin ni siquiera, porque, no sé, aparte de que otros compañeros, el propio Pedro Pascal, que hace el Mandaloriano, puso un tuit incluso en esos términos peor, en el que comparaba un campo de concentración con niños judíos y estas jaulas que en verdad inventó Obama, de inmigrantes que inventó Obama, y que ahora, desde que Biden está en el poder, ya no se llaman jaulas, sino que se llaman, lo llaman algo así, es un eufemismo muy divertido, centros de albergue para la sobrecapacidad migratoria, una cosa con muchas palabras así. Bueno, pues a él no le pasó absolutamente nada, y sin embargo, pues Disney enseguida quiso congraciarse con la izquierda tuitera, que además es un porcentaje muy ínfimo de Twitter, pero que al fin y al cabo hace muchísimo ruido y hace mucha presión, y efectivamente pues, la echan, ni siquiera le piden una pequeña corrección o bueno, que aclare, no. La echan, pero vamos, así como... directamente. Ejecutando la orden 66, ¿no? Como el emperador Palpatine. Y al final se confirma, pues eso, ¿no? Entonces, no hace falta que haya esas conspiraciones, sino que en momentos puntuales, de forma quirúrgica, digamos, den un toque de atención, que además, ya, esto no es solo por Gina Carano, sino que a Gina Carano le ha pasado esto, pero muchos otros que a lo mejor tenían intención de asomar la patita o tal, dicen, espérate, porque ahora me van a echar o me van a caer encima, mejor no digo esta cosita, aunque la piensen. Lo que se llama, le llaman allí en Estados Unidos la cultura de la cancelación. Correcto. Es básicamente pues eso, también intentar presionar así a segmentos de la población para evitar que determinadas ideas o opiniones que se ponen como si fueran o se presentan como si fueran extremistas, y que la mayor parte de los casos no lo son, para que el lenguaje político, el lenguaje de lo que es así aceptable, pues quede reducido básicamente al punto de vista de ellos, claro. de izquierda, o sobre todo de allí en muchas ocasiones es de extrema izquierda. Pero también es verdad, a Gina Carano, por ejemplo, ya la tenía en el punto de mira ya desde hace tiempo, porque es verdad que ella no tenía mucho miedo en mandar, en hacer así, expresarse en redes sociales de una forma que otros a lo mejor sí tienen más precaución, y parece ser que ya que le tenían ganas. Además de la guerra civil, entre comillas, que hay, parece ser, dicen los rumores, que hay allí metidos en Disney, entre el grupo de Kathleen Kennedy y bueno, el grupo de Jon Favreau y Filoni. Claro. Fíjate, tú has mencionado a Kathleen Kennedy, hay un montón de anécdotas que al final te revelan cuánto de política hay en estas cosas, ¿no? Hay una de Kathleen Kennedy que por lo visto fue a un rodaje de algo y le comentó a uno de los asociados, o bueno, el que dijo esto, creo que es alguien que lo puso, no sé si fue en un libro o en una entrevista lo dijo, de todo lo que podría haber comentado sobre el rodaje, no sé, de un episodio de lo que fuera, dijo que que no había suficientes mujeres camarógrafas en el rodaje, ¿no? Ese fue el máximo comentario que se le ocurrió, ¿no? Nada con respecto a la calidad del guión, a la iluminación o a la producción, que se supone que es lo que, ¿no?, debería de importar, sino que tiene, pues eso, una visión ideológica totalmente. Y se ve cómo ha usado o ha pretendido usar la empresa Disney, toda una Disney, pues para canalizar sus
sus ideas, ¿no? Como ella cree que deben de ser las cosas, y tal. Pues evidentemente lo que a uno le hace preguntarse es si viendo estos pequeños detalles uno se da cuenta del grado de manipulación que puede haber, pues uno mira y dice, bueno, ¿cómo nos están contando las cosas? ¿No? Es decir, que hay que analizar muy bien lo que nos están contando para ver si efectivamente eso que nos están contando es la realidad o no es la realidad. O se, digamos, alinea con una narrativa concreta o tiene en cuenta, o que obviamente no lo tiene, otros matices u otras interpretaciones, ¿no? Y al final te das cuenta, pues, el poder de influencia que estas cosas tienen. Sí, porque al final incluso, o sea, hay muchísimos otros ejemplos. Hablábamos también en un podcast, a mí me llama mucho la atención con el tema de J.K. Rowling, ¿no? Que durante mucho tiempo con Harry Potter y la saga la tenían ahí como un gran referente, y cuando ella, bueno, asoma la patita y dice que está en contra, bueno, la tachan como una feminista TERF por determinadas cosas, o porque en su última novela uno de los asesinos es un hombre que se viste de mujer. Entonces, bueno, la dejan de todo. Incluso Warner se decía las malas lenguas que se estaba planteando dejar de contar con ella para los guiones de la nueva saga de Animales Fantásticos, igual que dejaron de contar con Johnny Depp también para la saga, ¿no? Sí, bueno, perdón, adelante, Dani, adelante. No, sí, digo que es verdad que eso está pasando mucho, pero también creo que, por ejemplo, con tanto hacer estas cosas, un punto de vista, por ejemplo, es el de que creo que al final no es bueno, igual no es el más adecuado, es siempre se tiende solo a la crítica en lugar de intentar hacer alternativas, sobre todo culturales. Porque una de las ventajas que tiene ahora, sobre todo desde el punto de vista, por ejemplo, sí, pues más libertario o incluso conservador en Estados Unidos, es que está, como dicen algunos así comentaristas, se está convirtiendo en la nueva contracultura, porque es lo que va contra el establishment. Y entonces eso también se puede aprovechar de una forma útil. Entonces hay elementos positivos, yo que sé, por ejemplo, incluso el Ben Shapiro con el Daily Wire está haciendo ahora una pequeña productora, pequeña en comparación, claro, con las grandes superproductoras, con Hollywood. Lo está haciendo una pequeña productora y están haciendo películas, planteando películas con otro punto de vista alternativo. Y de hecho contrataron a Gina Carano para producir, y no sé si escribir pero bueno, para un nuevo proyecto, una nueva película. Y creo que eso es una manera también buena de enfocar las cosas, porque además de, bueno, para plantear todas estas cosas que están haciendo y que no son nada positivas, pues se muestra que no estás al nivel, vamos, claro, en igualdad de condiciones, digamos. Sí. Y recuperas en parte la iniciativa. Es más difícil, porque siempre te puede fastidiar de diversos motivos, pero es importante siempre también llevar la iniciativa y no ir al remolque y crear cosas, crear contenido y crear nuevas películas, nuevas narraciones y nuevos autores. Sí, la verdad es que también esto sirve de acicate para, digamos eso, potenciar esas alternativas, esas nuevas formas de interpretar las cosas. El problema aquí es que, bueno, nos vemos como en una situación de David contra Goliat, aunque lo bueno hay que recordar que es que gana David. A la larga yo creo que termina ganando David. Pero ahí te encuentras con una cosa que es también cómo tienen de controlado, sobre todo, ya no solo la producción, que siempre para producir pues podrás atraer capital y tal, sino cómo tienen controlado los canales de distribución, ¿no? Evidentemente, Disney, Netflix, pues lo acaparan todo prácticamente, o un porcentaje enorme. Y este oasis que nos parecía, a los libertarios nos parecía que iba a ser Internet, ¿no? YouTube, Twitch, todo este tipo de cosas, que nos parecía que iba a ser un oasis en el que la libertad, digamos, se iba a poder abrir paso, como la vida en Parque Jurásico, ¿no? Que siempre se abre paso y tal, pues te das cuenta cómo también ahora las Big Tech pues lo tienen atado y bien atado, ¿no? El gobierno, lejos de regular Internet a la vieja usanza, como podríamos pensarnos que de hecho intentaron hacer, ¿no? Mediante regulaciones y tal, lo que han simplemente conseguido es pues lo que hacían con los medios de comunicación tradicionales. Por afinidad ideológica o por untarlos convenientemente,
consigues que los principales actores, en este caso, bueno, Twitter, Facebook, YouTube y demás, pues estén a este dictado de lo políticamente correcto, y te encuentras con que pues te banean, te desmonetizan, directamente te borran la cuenta, como lo hicieron a Trump, o le pueden hacer en cualquier momento al Daily Wire o a cualquiera de estos. E incluso en lo que me parece más grave de todo es lo que le han hecho a Parler, por ejemplo, ¿no? Es decir, Parler aprovechó ese hueco en el mercado, se dedicó a hacer, en vez de solo a quejarse, a hacer y a construir una alternativa, y te das cuenta cómo les caen encima todos a una y le bloquean los servidores de Amazon. Ahora, Parler, que esto poca gente lo sabe, el CEO dimitió, bueno, lo dimitieron. Lo dimitieron, más bien. Ahora hay una nueva, creo que es una mujer, una nueva CEO, y bueno, ya le han dejado a Parler nuevamente abrir, pero claro, me imagino que no habrá sido gratuitamente, es decir, no habrá sido graciosamente que les habrán dejado volver, sino que Parler les habrá tenido que prometer, garantizar, o no sé qué les habrá tenido que decir, pues para que eso, graciosamente les vuelvan a dejar estar ahí, ¿no? Entonces al final te das cuenta que es una batalla titánica y desequilibrada, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para dar esa batalla. No, para hacer, si fuera fácil, pues no sería... No tendría mérito. Exacto. Para cosas fáciles, los keynesianos. Exacto. Parece que lo nuestro... Y una pregunta que te quería hacer a ti, por ejemplo, porque tú sabes mucho, te gusta mucho el cine y sabes mucho de películas. A mí me gusta también, me gustaría pues, saber cuáles son tus así, películas favoritas, directores favoritos, que pueden tener sesgo así libertario o no, simplemente porque te parecen artísticamente interesantes o porque cuentan cosas interesantes sobre la vida. Bueno, hay diferentes, digamos, aspectos desde donde abordarlo, ¿no? Es decir, podríamos intentar separar al artista de su ideología, vamos a llamarlo así, o intentar abordarlo desde un punto de vista más técnico o más de lo que cuentan o demás, ¿no? Pero he de reconocer que últimamente quien más me está tocando el corazoncito es un autor un cineasta que ya, pues el pobre no está en condiciones de hacer nada, y antes cuando hacía tampoco lo dejaban, que es John Milius. No sé si... ¡Qué grande! Un grande, y el pobre ahora le ha dado un ictus y ha perdido la capacidad de hablar, está ahí con logopedia y tal, y fisioterapia, pero no sé si va a poder. De todas maneras, el ictus no fue lo único que lo ha conseguido callar, sino que ya la izquierda en su momento y el sistema de Hollywood lo acalló por completo. Yo creo que es uno de los directores y guionistas con más proyectos buenos cancelados que hay en la historia. Pero he vuelto, digamos, a descubrirlo y a saborearlo precisamente por esta cuestión, ¿no? Para quienes no hayan oído hablar de John Milius, en realidad, aunque no hayan oído hablar de él, porque efectivamente está escondido, o lo tienen escondido, él es el responsable de probablemente algunas de las frases más icónicas y de las escenas más icónicas de la historia del cine. Él es el responsable del Alégrame el día de Harry el Sucio, sí. Es el responsable de Conan el Bárbaro y la famosa frase aquella de ¿qué es lo mejor en la vida, Conan? ¿No? Va a aplastar a tus enemigos. La rueda de Conan le encanta tanto a Dani. Exacto. Luego también es el responsable de Me encanta el olor a napalm por las mañanas, de Apocalypse Now. Y probablemente sin conocerlo, a él lo conozcan o lo puedan imaginar perfectamente porque él es, en aquella película del Gran Lebowski, el amigo loco de las armas, interpretado por John Goodman, es John Milius. Es decir, los hermanos Coen, izquierdistas, progres, me refiero, como ellos solos, Oliver Stone, todo lo más progre de Hollywood, en realidad son íntimos amigos y admiradores de este señor, como persona y como todo. Pero
sus ideas políticas no gustaban en Hollywood, ¿no? Y a pesar de esa admiración, ese respeto de sus compañeros, pues se le cerraron muchísimas de las puertas, sobre todo a raíz de un peliculón también que es Amanecer Rojo, que lo llegaron a considerar la crítica, alineándose con las tesis del Kremlin, lo llegaron a considerar la película un peligro para la paz mundial en su momento, en la Guerra Fría. La película era, vamos, podría ser el desencadenante de la guerra termonuclear. Las connotaciones geopolíticas eran terribles. Según el Kremlin y según los críticos, ¿no? Todos estos críticos engolados así de cine y tal, ¿no? Que te hablan de qué maravillosa esta película de crítica social y demás, pero no, esto era era un peligro. Sí, es una película donde una planta crece en 3 horas y media y no pasa nada más, es una obra maestra, pero si es Exacto. Una donde los soviéticos invaden con los cubanos Estados Unidos. Con los cubanos. Con los cubanos. Es un poco, sí, hombre, sí, es un poco un punto de vista un poco exagerado quizá, pero la película la película es muy buena y además más que nada es un canto a las milicias, a la libertad de armas. Exactamente, porque no es el ejército norteamericano el que defiende el territorio, sino un grupo de chavales allí que hacen como una especie de grupo armado para... Sí, es como unos partisanos. Si lo pones con los partisanos en otro ambiente completamente distinto, pues ya no hay ningún tipo de crítica. Claro, serían heroicos y tal, ¿no? Claro. Serían las 13 rosas o cualquiera de estas cosas así, ¿no? Sí. Y al hombre pues le costó la carrera, a pesar de que fue un éxito comercial de la leche, que ya venía de un exitazo como era Conan. Fíjate cómo Hollywood, que es tan dada a encumbrar y a entronizar a sus creadores y a sus estrellas, y a los que sobre todo les hacen ganar dinero, a este señor lo taparon. Lo taparon tantos así que le cancelaron todo lo que desde entonces el hombre quiso hacer, o prácticamente todo. Y bueno, eso no lo dejaron así, cositas menores. A pesar de todo, su talento se abrió paso en cosas como la serie Roma, que fue un exitazo para HBO, y que gracias a Roma, gracias al éxito de Roma... Muy buena serie. Sí, muy buena. Es de John Milius, no podía ser mala. Y gracias a Roma, además, luego hemos tenido Juego de Tronos, porque fue la que abrió el camino, por ejemplo, para ese tipo de cosas, ¿no? Y fíjate cómo Hollywood, lejos de premiarlo, de reconocerlo, pues lo tiene escondido. Es más, salvo pues, tú y yo y tal, pues conocemos a Milius por lo que lo conocemos, pero tú preguntas a cualquier cinéfilo así digamos, de oficialista, vamos a llamarlo así, ¿de qué me estás hablando? Sí, y fíjate que él era amigo de Lucas, toda esta enorme generación, claro, Lucas, Spielberg, Brian De Palma, Coppola, y muchos de ellos lo contrataban para hacer revisiones de guiones, que era donde aparecía luego exactamente, que era donde era un maestro. Un maestro, exacto. De hecho, tanto él fue compañero de universidad de Spielberg, de Coppola y de Lucas, y de hecho ellos, cuando todavía no eran famosos, siempre lo consideraban, y a día de hoy lo consideran el más talentoso, el mejor de todos ellos, el que iba a triunfar. Y hay una anécdota muy simpática, y es que en sus primeras películas, ellos, que eran un grupo muy unido de amigos, de colegas, ¿no? Colegas en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Tanto en la parte profesional como en la parte de amistad. Ellos se intercambiaban porcentajes de beneficio de sus películas. Se daban, creo que era el 1% de las películas que hacía cada uno de ellos, le daba a los otros dos. Entonces, por lo visto, tienen la coña de que Milius hizo así, su primer gran proyecto fue una que se llamaba El Gran Miércoles, sobre el surf y tal, porque él era un apasionado del surf. Y luego, pues, los otros dos fueron Tiburón y La Guerra de las Galaxias. Está bien el intercambio. Claro, ahí salieron, años después decían, oye, ¿tú has recibido algún royalty por El Gran Miércoles? No, y tú por La Guerra de las Tiburones, bueno, pues algo habré recibido, ¿no? Alguna calderilla me habrá llegado. Sí, no le fue mal a esas películas.
Sí, pero fíjate que además es una pena porque, bueno, lo que decías tú de surf, él no solo era muy un gran aficionado al surf, sino que uno de sus personajes en Conan está interpretado por un campeón mundial de surf, el chino horrible, ¿no? Subotai, sí, el Subotai creo que se llama Sí, el sí, sí, personaje. exacto. Bueno, y en Conan también sale Jorge Sanz, de pequeñito, por cierto. Sí, haciendo de Conan, crecieron igual. Sí. Y la madre es Nadiuska. Correcto. Pero es que era el talento de John Milius. Se ve, por ejemplo, él hizo el guión de las aventuras de Jeremiah Johnson. A mí me parece un guión excepcional y una película magnífica. Y es el director también de una película de aventuras a mí me encanta, que es El viento y el león. Con Teddy Roosevelt. Sí, Teddy Roosevelt, que se puede plantear, algunos lo pueden ver como un canto al imperialismo, pero también lo puedes ver como, porque el personaje es el Gran Rasul, este guerrero árabe, que es otra de las cosas magníficas que dio esa película, es ver interpretar a un jeque árabe, un guerrero árabe allí por Sean Connery. Si lo ves en inglés, con el acento escocés que tiene, haciendo de árabe, es algo muy divertido. Y te lo crees, porque... Sí. Además, fíjate ahora cómo con todo este discurso de las feministas, ideología de género, de la teoría del tema del racismo y tal, ahora se critica, por ejemplo, que personajes transexuales no sean interpretados por transexuales, sino que sean interpretados por heterosexuales o personas que no han transitado, ¿no?, al otro sexo. Sin embargo, fíjate cómo no se critica con la misma ferocidad que una persona como el que hace de Barney Stinson en Cómo conocí a vuestra madre, que es el epítome del macho, del machote, vamos a llamarlo así, sea interpretado por Neil Patrick Harris, que es homosexual, ¿no? Ahí veo un pequeño desnivel en la crítica, ¿no? Son súper feroces con que personajes transexuales no sean interpretados por transexuales, pero luego al revés no. Y nos encontramos con cosas, con esta tontería que al final es siempre un vehículo para meter política, si te fijas. Yo, al decir Sean Connery, pienso siempre ineludiblemente en Los Inmortales, en Highlander. Una de las cosas más absurdas, pero grandiosas. Eso sí es diversidad. Es decir, eso sí es diversidad, porque teníamos a Christopher Lambert, que es americano-francés, ¿no? Francoamericano, pero nacido en Suiza, si no me equivoco, interpretando a un escocés. Y luego tenemos a Sean Connery, que era un escocés, interpretando a un español que al final realmente no era español, sino que era egipcio, pero que en realidad eran extraterrestres. Sí. Bueno, eso sí era diversidad. Eso sí era diversidad. Sí. Aunque bueno, el lema de la película no, porque solo puede quedar uno. Bueno, claro. Bueno, y hablando un poquito, otra vez así, de las series y las películas actuales, me gustaría también que trajerais algún ejemplo de lo que estamos hablando, tanto de cómo puede degenerar la cosa, como también, oye, recomendar alguna serie o película a la gente que se siga salvando de esta ola que está viendo, para que también haga un punto de positividad y que la gente también sepa dónde gastar o malgastar su tiempo. Yo tengo algunas por ahí, voy a irlas apuntando aquí, y ahora te las digo, si Dani tiene alguna ya en la cabeza. Sí, pero yo voy a recomendar, si no le parece mal a Noemí, voy a recomendar algunas películas así un poco más viejas. Sí, lo esperaba de ti, lo esperaba. Me gustan así también, así clásicos y tal. Entonces, por ejemplo, una película que a mí me encanta, que es muy divertida y que también habla sobre así lucha con la tiranía, muy parecido, una historia parecida a la de Robin Hood, pues sería el halcón y la flecha, que es en la que está Burt Lancaster. Es una de las primeras películas que realiza y hace un montón de acrobacias porque él trabajó en el circo, y esto es algo que no se sabe. Sus primeras películas eran así, muy de aventuras y es una película muy buena.
Y luego también, pues me tengo que recomendar necesariamente una película de un autor que era izquierdista, pero ahora sí tenía tendencias anarquistas también, entonces, y es un director magnífico. Y esa película, pues se puede ver la historia esta, como la anécdota del pirata y el emperador, que el pirata le dice, el emperador pilla al pirata y le dice, ¿por qué haces esto? Robas y asaltas y tal, y dice, bueno, yo lo hago lo mismo que tú, pero con un barco, y por eso me llaman a mí pirata y tú eres un gran emperador. Y eso pues, se puede ver, por ejemplo, en Grupo Salvaje, que es también un western de finales de los 70, me parece, y también se ve como un grupo de ladrones y de bandidos, pues parece, y son muy malos, realmente son así, personajes así, pues pendencieros y violentos, pero se ve cómo están enfrentados con la violencia también así gubernamental, el ejército mexicano durante la revolución y también con la violencia del ejército mexicano y luego del ejército americano, que está también contratado o ayudando determinadas empresas que tienen influencia política. Entonces, y es una película excepcional y también el que no la conozca, pues igual le gusta. Una película violentísima también. Bueno, es de Sam Peckinpah, que es otro grande, muy en la línea de Milius en ese sentido, de violencia, de lo que ahora llamaría masculinidad tóxica. Exactamente. Sí, señor. Sí, pero es una de, por ejemplo, en la planificación y en la escena final, la batalla final, que es una de las escenas de acción más impresionantes rodadas nunca. Él estuvo muchos años por delante. A partir de él se copian prácticamente todas las formas de hacer escenas de acción, como por ejemplo lo de modificar o manipular el paso del tiempo al establecer planos en donde la gente va a una velocidad normal y luego otros donde la gente va a cámara lenta y modificarlo, combinarlos de tal forma que parece una explosión de acción y de intensidad. Sí, es fantástica. De hecho, la influencia de toda esta gente es brutal en todo el cine actual. Sin embargo, como decíamos, están como eso, usando términos progres invisibilizados, ¿no? Sí. Porque no interesa, ¿no? Te lo venden como, siempre te venden todo lo que sale ahora como lo más innovador, cuando en realidad lo que están es precisamente bebiendo de estas fuentes, ¿no? De estos verdaderos innovadores que en su momento pues marcaron el género y luego ahora pues lo están a lo mejor reproduciendo con la técnica, pero metiendo toda la mercancía derivada en la narrativa, ¿no? Yo de hecho, sí, yo voy a intentar recomendar cositas más recientes. Bueno, pues yo voy a recomendar algunas más nuevas, que aunque sea un poco paradójico, pues están probablemente en Disney, en Netflix y demás. Pero bueno, al menos se pueden rescatar estas de aquí. Pero antes voy a hacer un disclaimer y es, ¿por qué voy a recomendar estas? Es decir, ¿qué no tienen estas películas que sí tienen estas que yo creo que son perniciosas o interesadas por parte de estas compañías, ¿no? En estas películas que voy a recomendar, creo que no se cae en estas cosas, en esta narrativa progre, en bastantes aspectos. Por ejemplo, una de las cosas para detectar una película progre es que a las mujeres se las represente como ángeles de luz y capaces de absolutamente todo, ¿no? Perfectas, unas Marisús que las llaman perfectas, ¿no? Como Rey en la Guerra de las Galaxias, cuando realmente lo que hace de un personaje algo bueno es que tenga que, digamos, seguir ese camino del héroe, ¿no? Tenga que enfrentarse a las adversidades, sobreponerse a sus propios defectos para, pues así, crecer como personaje, ¿no? Sin embargo, ahora bueno, eso, mostrar a una mujer que tenga algún tipo de defecto, pues es poco menos que misoginia, es considerado, ¿no? Igual que pasa eso con las mujeres, pues pasa lo mismo también con las minorías, ¿no? No puedes representar a los malos de la película siendo de alguna minoría étnica o siendo homosexuales o algo así, porque sería poco menos que estar demonizando a todos los, sean negros, latinos, gays o lo que sea, como que son todos malos y perversos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
creo que en ese sentido, las películas que voy a comentar no solo no incurren en ese buenismo, sino que de alguna manera pueden ser una pequeña bofetada en contra de eso, y en realidad creo que son verdaderamente mucho más interesantes, porque al final lo importante es que para no ser precisamente racista o sexista es darse cuenta de que habrá mujeres buenas, mujeres malas, negros buenos, negros malos, blancos buenos, blancos malos, y depende no de tu color de piel o de tus órganos genitales o de cómo o del género que tú asumas que tienes, sino de tus actitudes, de tus comportamientos, de las decisiones que tomas, ¿no? Independientemente de esas cuestiones. Pero esto parece ser un tema tabú en estos días, por eso voy a hacer una pequeña selección de cosas que no, por lo menos hasta ahora, no incurren en esa cosa. El Mandaloriano. Ya hemos hablado antes de eso por lo de Gina Carano. Hasta ahora parece ser que Jon Favreau y Filoni han tenido la suficiente libertad creativa, o por lo menos no era considerado un proyecto AAA por parte de Disney, y no han estado, digamos, sujetos a la censura de los propios directivos de Disney. Ahora que se ha convertido probablemente en el buque insignia de Star Wars y que ha demostrado salvar la franquicia, lo poco que habían ya dejado vivo, lo poco que habían dejado después de las infames 3 nuevas películas, creo que sigue siendo una serie muy interesante, un western cojonudo, es un western estupendo, y que no incurre en estas cosas. Y además tiene unas cosas interesantes para mí desde el punto de vista libertario, y es que principalmente el Mandaloriano, pero casi todos los personajes buenos de la historia siempre tienden a negociar. Siempre hay negociación. Aún pudiendo buscar el enfrentamiento y teniendo incluso la capacidad de enfrentarse, buscan siempre negociar. Y eso me parece un mensaje fantástico, que no es tan fácil de ver en estos días, ¿no? Fíjate cómo el Mandaloriano negocia con los moradores de las arenas que hablan en lenguaje de signos para poder pasar por allí. Con los yaguas, que incluso le habían roto la nave y tal, negocia lo de los huevos. Sí. Incluso se podría decir que el desencadenante de toda la trama es precisamente cuando el Mandaloriano rompe por primera y única vez un pacto, un contrato, que es cuando decide no entregar a Baby Yoda, a Grogu, al tipo imperial, ¿no? En realidad, si te fijas, es el único contrato que no respeta, y sin embargo, bueno, y precisamente por eso es que se desencadena toda la trama de la serie hasta ahora. Aparte de por sus frases, ¿no? Y sus actitudes para los mandalorianos, las armas son parte de nuestra religión, no estamos dispuestos a renunciar a ellas, y otra serie de cosas así, de detallitos que están muy bien. Aparte también de cómo hacen uso del Beskar, que para los que entendemos de estas cosas del patrón oro y todo este tipo de cosas, pues creo que nos puede resultar bastante interesante ver cómo lo comparan con los créditos imperiales, que son fiduciarios ahí y que no valen una mierda. Que no vale nada. Y el tipo ahí pues negocian siempre en Beskar y tal. Creo que hasta ahora, no sabemos lo que puede pasar en el futuro, pues es una serie bastante recomendable y que se sale de esta dinámica actual y se parece más a esas películas así rancias buenas, así de los 70, los 60, los 50, estos western buenos. Otra que hasta ahora no ha incurrido en esta nueva moda, y que ahora que está en manos de Netflix, a partir de la 4ª temporada, sobre todo la producción, puede pasar cualquier cosa, pero que hasta ahora ha estado muy bien, es Cobra Kai. Cobra Kai, que no sé si la han visto. Sí, buenísima. Es fantástica. Por lo menos las 2 primeras, no vi la tercera. La tercera ya empieza a flaquear un poco, pero creo que todavía se mantiene inmune, en cierta medida, a las garras de los ejecutivos de Netflix. Vamos a ver ahora en la 4ª que nos ponen. Pero es una continuación de la historia de Karate Kid, con una vuelta de tuerca espectacular en tanto en cuanto intentan redimir al que en Karate Kid era el malo,
que era Johnny Lawrence, lo intentan redimir y además, sin ser cruel, digamos, equilibran al personaje de Daniel San y te lo pintan ahí como un progre, ahí el tipo ahí, ¿no? Con sus rollos de los bonsáis y tal y cual. Y a este, que es un americano, vamos a decirlo así, con la gorra de maga, aunque no lo dicen expresamente, ¿no? Pero Johnny Lawrence es un maga, sí. Un maga boy totalmente, pues lo redimen y al otro lo ponen un poco en su sitio, aunque sin ser cruel y, bueno, y también respetando el legado del personaje y demás, ¿no? Que por cierto, hablando de lo que dijiste antes del personaje de Barney Stinson en uno de los capítulos fue el que desarrolló el guión de Cobra Kai. Siempre decía que era el bueno. Sí, es muy curioso porque había una teoría en internet, en YouTube y tal, de un tipo que analizaba Karate Kid hace años diciendo cómo Johnny Lawrence era el bueno y Daniel LaRusso en verdad era el bully, era el malo que iba ahí, le robaba a la novia, te atacaba sin que el otro hubiera atacado previamente y tal. Y entonces eso yo creo que ganó popularidad en internet y en Cómo conocí a vuestra madre utilizaron ese argumento que la verdad cuando lo veías por primera vez era muy chocante, pero muy cierto, y fue lo que de alguna manera dio impulso a la serie, porque eso fue un poco la génesis del proyecto probablemente, porque además reunieron a Daniel LaRusso y a Johnny Lawrence para el capítulo, y yo creo que ahí es cuando dijeron, oye, ¿y si hacemos esto? ¿No? Yo creo que sí, vamos, yo creo que sí. Yo no tengo confirmación, pero no me extrañaría nada. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así que Cobra Kai creo que está muy bien. Luego hay en Netflix también 2 series alemanas bastante interesantes. Una se titula Cómo vender drogas en Internet, que está muy bien, en la que, bueno, utilizando Bitcoin, se habla de Bitcoin en términos positivos, se habla de las impresoras de 3D para hacer armas en términos positivos, se critica enormemente la guerra contra las drogas. Es muy divertido porque el tipo entra en negocios así con unos narcotraficantes, en realidad son unos empresarios en Holanda y tal, y el tipo, bueno, y por los códigos, ¿no?, de las series, tú te piensas que el tipo se va a meter en problemas y tal, y los tipos simplemente son empresarios ahí, el tipo se piensa que lo van a matar por no sé qué, ¿no? Y simplemente pues buscan soluciones empresariales a las cosas, son gente de negocios nada más, ¿no? Y tal. Y luego aparte hace unas críticas al feminismo bastante interesantes también, y te ponen a la madre del protagonista que se fue y los dejó huérfanos, te lo pintan así como una feminista y tal, y te la pintan un poco como la mala, ¿no? Como la chunga, y no ahí en plan no la ensalzan y demás, y los propios personajes se lo echan en cara, ¿no? En plan, hablándole le hacen comentarios sarcásticos sobre... dice, bueno, la solución para el patriarcado es implantar un matriarcado que dure 1000 años y tal, no sé qué, así en el que el embrismo se imponga y tal, ¿no? Así en plan sarcástico. Está muy bien. Luego hay una película que me volvió loco, me encantó, que se llama The Hunt, La Caza, que es una película que en su momento Trump se equivocó al criticar, porque la promoción que hicieron de la película, probablemente para causar revuelo y polémica y demás, la premisa era un poco parecida, así un poco como La Purga, y era unos ricachones se dedicaban a dar caza y captura y matarlos y, bueno, y torturarlos y todo esto a republicanos. Había gente que había puesto cosas en internet que ellos consideraban homófobas, racistas, transfobas y todo este tipo de cosas, pues los llevaban a una especie de isla ahí, bueno, una mansión, y les daban caza. Y entonces Trump la criticó porque pensaba que la película era como una... y bueno, los medios conservadores como que era una exaltación de eso, cuando en realidad es una bofetada brutal a los progres, que los pintan como eso, como unos tipos llenos de superioridad moral, pero que son unos tipos deplorables ahí que se dedican a dar caza. Hay una escena brutal en la que están estos billonarios de la élite
planificando cómo van a hacer esto, ¿no? Y haciendo un casting de posibles candidatos para secuestrar y llevarse a la isla, ¿no? Y entonces se ponen, dice, bueno, este hizo una vez un comentario en Twitter diciendo no sé qué cosa, venga, sí, pues este sí, este una vez criticó tal cosa, venga, ese también. Entonces luego ponen uno que era un negro, ¿no? Que había hecho un comentario, vamos a decirlo así, pro-republicano, y dicen, ya, pero bueno, un negro no lo podemos matar, ¿no? Dice, ya, pero es que si no hay negros, hay poca diversidad aquí. Entraban ahí en conflicto. Y luego aparece como uno de ellos ahí en la casa de tal, aparece vestido así con un kimono, ¿no? Todo muy tal. Y le dicen, oye, los tipos están ahí hablando de decapitar a gente, de torturar. Y le dicen, oye, se ofenden todos porque lleva un kimono y eso es apropiación cultural, ¿no? Esos contrastes de la película son de verdad excelentes. Me sorprendió enormemente la película porque se atreve a reírse de todos estos progres y vamos, hay que verla, The Hunt. Luego, otra cojonuda en Netflix es La increíble historia de la Isla de las Rosas. No sé si la han oído hablar o la han visto. Sí, yo la vi. Es fantástica para cualquier así anarcocapitalista, libertario, es casi un sueño de película. Viene a ser como La vida es bella de los libertarios, ¿no? En el sentido de que es una película italiana, lo tratan en tono de comedia, porque si lo trataran en tono de drama, pues sería muy dramático. Y tratan en tono de comedia un caso real de una persona que en los años 60, creo recordar, montó, aprovechando el vacío legal de las leyes estas marítimas de derecho internacional y tal, montó una isla, una especie de plataforma petrolífera, pero una isla pues, que se declaró independiente de Italia, en la que pues, regía una suerte de anarcocapitalismo allí, y te cuentan pues cómo enseguida el Estado fue a por el tipo, es un caso real, pues inventándose todo tipo de excusas, cosas como que, bueno, que ahí se estaba haciendo juego ilegal, prostitución, narcotráfico, incluso lo acusaron de ser base militar, base de submarinos comunistas y tal, cuando no era verdad, y en el colmo de las acusaciones falsas, le dijeron que claro, que era un peligro para los que fueran allí a la isla porque eso pues era muy endeble, porque el tipo se lo había hecho a base de ingenio y de ser un buen ingeniero y no así con un coste limitado. Decían que aquello era muy, muy inseguro, pero lo cierto es que cuando la dinamitaron tuvieron que poner 2 rondas de dinamita, es decir, no le fue suficiente con la primera. Estaba tan mal construido. Estaba tan bien que tuvieron que meterle una segunda ronda de dinamita. En la vida real y en la película también. Excelente para los que, como nosotros, valoramos este tipo de cosas. Y luego, por último, me gustaría recomendar una que se titula Animales Nocturnos, que me pareció brillante también. Brillante, buenísima. Es muy buena. Y creo que, independientemente de lo que uno opine sobre el tema, y más ahora con lo de moda que está, la cuestión del aborto, creo que es una película secretamente en contra del aborto, en el sentido de que la película trata sobre una chica que es Amy Adams, que es tiene una galería de arte de mucho éxito, es una snob, super progre, mujer así empoderada, trabajadora y tal, que su marido actual pues la engaña, le pone los cuernos claramente, pero ella, bueno, no le importa o parece no importarle, y su primer marido, al que ella dejó años atrás, que es interpretado por Jake Gyllenhaal, le hace llegar un manuscrito de su libro que ha escrito antes de publicarlo para que le dé su opinión, y que ella lo dejó pues porque consideraba que era demasiado buenazo, que no tenía futuro, que no era un verdadero hombre, vamos a llamarlo así, y que además, bueno, luego a lo largo de la película tú vas viendo cómo cuando lo dejó ella estaba embarazada de él y con su nuevo marido, con el que sería su nuevo marido, la acompañó a la clínica para abortar, ¿no? Y en el libro, ella va leyendo el libro y se va dando cuenta que la historia que cuentan en el libro, que es un thriller cojonudo, también dentro de la propia película hay una segunda película que está muy bien, va viendo cómo los paralelismos entre
ella y su vida de ellos, ¿no? Y de alguna manera viene a decir que esos asesinos terribles que en el libro son los malos, pues al fin y al cabo uno de ellos pues la representaba de alguna manera a ella, y como violando y matando a la que eran la mujer y la hija de este señor, que era Jake Gyllenhaal, estaba haciendo un paralelismo de cómo cuando ella lo dejó y abortó, pues mató a su hija, ¿no? A su posible hija, de esa manera como en el libro, ¿no? Y entonces se ve el vacío existencial de esta mujer, el arrepentimiento, digamos, y él, digamos, la pone frente al espejo de cómo hubiera sido su vida si hubiera llevado un tipo de vida más tradicional, familiar y demás, y no hubiera seguido pues estos dictados, ¿no? de que ahora por lo visto si no eres una mujer así que empoderada y trabajadora y tiburona de los negocios, no eres una mujer realizada, y que si pues decides tener una familia y tal, pues poco menos que eres una traidora al género femenino y cosas de estas, ¿no? Y creo que lo hace de una manera muy sutil, y aparte con una peculiaridad, y es que el director, que es Tom Ford, no se le puede acusar en absoluto de no ser progre, porque él tiene su pareja homosexual, de hecho él es un diseñador de moda, no me acuerdo si era de Yves Saint Laurent o alguna de estas así, que luego pues ha descubierto una pasión por el cine y ha hecho una serie de películas, y después de haber adoptado por gestación subrogada a un niño, pues parece que ha pues cambiado un poco su visión sobre todas estas cosas del aborto, la vida familiar y demás, y la película se convierte, creo, en un elogio interesante a esas tradiciones, a ese conservadurismo, y una crítica, creo, muy ácida a ese snobismo de Hollywood, a ese progresismo que impregna ese mundo, el mundo de Hollywood y el mundo de la moda y demás. Con lo cual me pareció fantástica, y aparte es una película que está bien hecha, la verdad, bien hecha. Así que esas son, yo creo, mis elecciones. Seguramente hay más interesantes, pero esas son las que yo recomiendo. Bueno, yo creo que desde luego un buen número para que por lo menos la gente tenga ya unas cuantitas horas con entretenidos van a estar. No sé si Dani quiere también hablar de alguna más, porque, pues bueno, dio ahí. Hombre, yo creo que con estas ya va, de momento, pues ya van bastantes. Para otras sesiones, pues podremos hablar también de novelas o de música o de cosas así, pero creo que ya van unas cuantas recomendaciones de películas. Ya van bien servidos, ¿no? Bueno, yo creo que, de todas maneras, también películas nos quedan bastantes. Yo, no es por autoinvitarme, pero yo creo que sería interesante en otra ocasión, pues, continuar. A lo mejor, mira, tú mencionaste a Sam Peckinpah. De Sam Peckinpah yo creo que podríamos recomendar la filmografía completa, pero podríamos profundizar en algunas de ellas. La Huida también es cojonuda. Hay una serie de ellas que yo creo que cualquiera que la vea ahora, aunque no hayas reparado en ello, te chocaría tal la diferencia con todas las narrativas de hoy en día, que ves la película y la primera reacción es quedarte así, ¿no? Y luego ya podrás... Sí. No tiene miedo en contar las cosas de una forma bastante brutal y cruda, sí. Pero con sentido, no por... Sí, con sentido. Pues sí, ya, pues oye, autoinvítate sin problemas, ¿eh? Eres más que bienvenido a volver. Esperamos que vuelvas pronto por aquí. Por supuesto. Gracias. Además, bueno, eso que hablas, muy interesante, igual, eso, dedicarle un día más al cine no de ahora o a las series no de ahora, sino a lo que ha habido antes, que hay cosas maravillosas, en general mucho mejor que las de ahora, y que merece sin duda la pena hablar de ellas. Por otra parte, claro, agradecerte muchísimo que te hayas dispuesto hoy a participar con nosotros, y te esperamos más veces, como bien dice Dani. Y yo no puedo despedirme de la gente, Daniel lo sabe, hablando de series actuales, sin recomendar la que para mí es la mejor serie que se ha hecho en los últimos años, que es 30 monedas de Ales de la Iglesia.
Creo que no solo para los amantes del cine o de las series, sino también a nivel de, bueno, si eres católico, como es mi caso, creo que es un regalo para todos los católicos, que trata con mucho cariño, mucha delicadeza y conocimiento el tema, y que además es un gran thriller de fantasía y terror que cualquier amante de esos géneros no debe perderse. Pero que bueno, que de ella también me parece que hablaremos más concretamente en algún otro episodio del podcast, porque yo tengo mucho que decir de ella. Pero bueno, sin más, como ya llevamos cerca de la horita, vamos a ir dejándolo por aquí, sin que Ignacio no se comprometa a volver, por supuesto. Hombre, ya que me autoinvité, pues tengo que cumplir con mi palabra. Genial, pues te lo agradecemos mucho, la verdad. Además, es muy interesante, a nosotros nos gustan mucho esos temas y esperemos que a la audiencia sin duda también. Y nada más, hasta aquí. Nos despedimos una vez más, no sin antes recordaros lo de siempre. Ya sé que soy un poco pesada, pero bueno, que os suscribáis, que le deis a me gusta, que nos digáis qué os parece en los comentarios y compartáis y todo eso, porque nos ayuda mucho a seguir con la labor del canal, que queremos que dure mucho tiempo. Y hasta aquí, me despido tanto de Ignacio como de Dani y les agradezco mucho esta entretenidísima hora. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.